y vamos a hacer el puente. Ok, ya tenemos ingresadas a todas las personas, ya estamos colocando en la nube la grabación. Entonces, pues sin más preámbulos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en el uso de la palabra el profesor Ricardo Lorenzo. Buenas tardes para todos. Bienvenidos al 9º Cineforo de la Alianza en Educación para Derechos Humanos. Hoy vamos a estar compartiendo, conversando, hablando, discutiendo acerca de la película Good Night and Good Luck, dirigida, protagonizada. Es del año 2005. Es una película que tuvo 6 nominaciones al premio Oscar, 4 nominaciones al Globo de Oro, y que, para hacer una pequeña síntesis de la misma, recordemos que está ambientada en 1953 y narra el independiente. Mantuvieron el famoso periodista y presentador de la CBS, Edward Murrow, y su productor Fred Friendly, que era el papel interpretado por George Clooney, el papel de productor audiovisual del programa, contra el poderoso senador anticomunista Joseph McCarthy, hecho que determinó el final de lo que se denominó la Casa de Brujas. La actividad de los cineforos es parte de una serie de actividades que llevamos adelante activistas y defensores de derechos humanos liderados por el profesor José Bernardo Guevara para educar en la plena vigencia de los derechos humanos. Esta actividad puntual está siendo posible gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En nombre de nosotros, Carlos y Argelia, muchísimas gracias a ustedes. También nos acompaña y nos apoya la Fundación Lucelia, Acción por la Libertad también está por allí con nosotros que nos acompaña, Redat y CEPAS. En la tarde de hoy tenemos un panel de lujo. Tenemos al profesor Andrés Cañizales, periodista y doctor en ciencias políticas, experto en el área comunicacional y periodística y su relación directa con los derechos humanos. Y también tenemos al destacado presidente del Colegio Nacional de Periodistas, periodista, ancla de Unión Radio, Tinedo Guía, quienes nos acompañarán en la tarde de hoy, y esperemos que también nos pueda acompañar Gregoria Díaz, una extraordinaria periodista, activista también de derechos humanos y especialmente del Foro Penal, y también sí, periodista, por supuesto, que por temas eléctricos no está con nosotros la tarde de hoy. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este cineforo. Andrés, Tinedo, bienvenidos a ambos. Gracias por aceptar la experiencia de estar con nosotros el día de hoy. Este cineforo no va a ser, digamos, académico en el sentido formal, es más bien una conversación bien amena, relajada, tranquila, amplia en cuanto a la película y cómo la atamos, la unimos a, obviamente, la situación que estamos viviendo en Venezuela, para a través del discurso que ella tiene, hablar sobre los derechos humanos y específicamente el tema que a todos nos atañe, que a todos nos toca, que es el derecho a la información y el derecho a la comunicación. En este caso vamos a empezar primero por el profesor Andrés Cañizales y luego le vamos a dar la palabra a Tinedo. Andrés, ¿cómo nos ayuda la película para educar en derechos humanos, específicamente en cuanto a los temas de el derecho a la información y a la libertad de expresión? Bienvenido, adelante. Repito la pregunta. Te decía, Andrés, que cómo la película nos ayuda a educar en derechos humanos en su plena vigencia, específicamente en los derechos de el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación a través de la película de George Clooney. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que la película tiene la virtud de presentarnos una historia
en un lugar en Estados Unidos donde pues, en general uno podría pensar que no hay un sistema, digamos, censurador o que no lo ha habido, pues dado que en general se asocia a Estados Unidos con un ejercicio de libertades. Y creo que la gran virtud de la película es que nos presenta cómo aún en una sociedad democrática, aún en una sociedad democrática, pueden haber, digamos, rendijas, pueden haber entresijos donde puede, digamos, establecerse mecanismos de censura bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional, que es un poco la lógica de lo que ocurría en ese contexto que retrata la película. Tiene que ver con presentar la idea de que Estados Unidos estaba en riesgo, que el comunismo era, y en particular en ese entonces la Unión Soviética, era un riesgo para la democracia. Y precisamente quienes establecen todos estos sistemas de censura en la película y de restricciones, en teoría están haciéndole un bien a la democracia cuando lo vemos por la propia experiencia de la película y por la lectura histórica que podemos hacer de aquel periodo del macartismo, perdón, precisamente fue lo contrario, pues se estableció una verdadera cacería de brujas, que es creo que el trasfondo de la película, porque no es solamente sobre un programa que efectivamente gira en torno a ese programa, sino que también vamos viendo y se van viendo de trasfondo otra serie de historias donde también el macartismo venía actuando para censurar contenidos que, repito, pues aquí lo más interesante que me parece es la idea de que en un sistema democrático que en ese momento Estados Unidos cataloga como un sistema democrático, se agarra, digamos, un pretexto, que en este caso es proteger al sistema democrático, proteger la seguridad nacional de los enemigos externos, etcétera, y eso se usa sencillamente para perseguir, para callar la crítica, perseguir a la disidencia. Creo que como aprendizaje, en primer lugar, extraería la idea de que la libertad de expresión puede estar aún en peligro en un sistema democrático, y la otra, que es una enorme discusión que se da cuando hablamos sobre la libertad de expresión, las restricciones legítimas, tiene que ver el tema de la seguridad del Estado, esa seguridad del Estado, hasta dónde debe llegar y dónde está el exceso o las restricciones que utilizan ese argumento, pero en realidad para coartar la libertad de expresión, que en el fondo la película refleja claramente esa tensión, porque el discurso político en ese contexto estaba, digamos, argumentando peligros para el sistema democrático y el sistema político de Estados Unidos, pero lo que retrataban los periodistas en su día a día no era nada, no era algo para socavar al sistema democrático, en realidad era un ejercicio de un periodismo independiente, de un periodismo crítico, de un periodismo independiente. Además, digamos, creo que otra vertiente interesante que tiene que ver netamente con lo periodístico. Había un esfuerzo, o por lo menos la película lo retrata así, un esfuerzo por mostrar los diferentes ángulos, las diferentes caras de los hechos, es decir, no era para nada un periodismo militante. Y creo que eso es otra de las aristas interesantes de la película, de cómo tiene que ser el trabajo periodístico, un trabajo periodístico que envuelva las distintas facetas, las distintas caras de un acontecimiento. Andrés, gracias por estos súper oportunos aportes. ¿Y hasta qué punto puede el ciudadano
tener el derecho de decir lo que quiera. ¿Hasta qué punto puede hacer el ciudadano sin justamente tocar lo que tú acabas de decir del Estado y la seguridad del Estado? ¿Hasta qué punto puede el ciudadano decir lo que quiera sin ningún tipo de responsabilidad al momento de decir? Porque yo tengo el derecho a decir, pero también tengo una responsabilidad con lo que digo. A eso me refiero. Tengo que hacerme cargo de lo que digo también de alguna forma, ¿no? Yo creo que es un tema bien interesante, es decir, incluso, por ejemplo, en toda la discusión que hay sobre lo que es un llamado o no a la violencia, por ejemplo, que estuvo muy en debate recientemente en Estados Unidos con el presidente Trump. Es decir, cuando un líder político o un ciudadano hace un cuestionamiento público, puede expresar su opinión. La frontera suele estar en cuando llamamos a que otros pasen a la acción o estamos incitando a acciones concretas, por ejemplo, para socavar o atacar la seguridad del Estado. En este caso de la película, los periodistas lo que hacían era reflejar una situación de contradicciones, de desigualdades sociales, de corrupción, de diversos problemas que atañen al sistema político, pero no hay, digamos, no hay, creo yo, un llamado a desobedecer al Estado o no hay un llamado a afiliarse a un gobierno extranjero. El tema del gobierno extranjero era un telón de fondo porque era la excusa, digamos, la coartada que usaba el macartismo para perseguir a periodistas, intelectuales, artistas, etcétera, pero esos artistas o intelectuales o periodistas, cuando se ha evaluado aquel periodo, pues el pecado que tuvieron fue haber aceptado invitaciones para visitar la Unión Soviética, mantener intercambio cultural. Probablemente algunos eran simpatizantes de izquierda, pero eso no se reflejaba en ningún discurso donde estos señores, estas señoras, estuvieran. Creo que se le acaba de ir la señal a Andrés. Esperemos que lo podamos recuperar. Bueno, ciertamente la película de George Clooney es una película muy interesante que si no la han podido ver, los que nos están acompañando en la tarde, yo los invito a que apenas termine el cineforo, pues salgan y la vean, la disfruten, porque ciertamente es una película no solamente hecha muy bien cinematográficamente, con unos planos y una cinematografía de George Clooney fabulosa, el guión es realmente excelso en cuanto a su escritura y la puesta en escena y actuaciones pues son sobradamente buenas. Entonces es una película que vale la pena ver en todo sentido. Tinedo, bienvenido. Esperemos que Andrés nos pueda acompañar prontito y al igual también que Gregoria logre subsanar el tema eléctrico. Voy a comentarte una pregunta que nos dejaron en el formulario de participación para darte el pie a la discusión y al conversar sobre la película que hoy nos atañe. Lo que narra Good Night and Good Luck es un hecho que sucede en los años 50. Este hecho sigue teniendo vigencia, especialmente en nuestro país, Tinedo. Yo creo que el planteamiento de la película, altamente interesante, por supuesto, y para tenerla en contexto, para que el público joven que asista a disfrutar de este trabajo, que además en blanco y negro significa un trabajo impecable de ordenamiento de imagen y de comportamiento, de gestión corporal y también del ambiente en el cual se desarrollan esos hechos, sería interesante que describiera un poco más acerca de
la puesta en escena por parte del Senado estadounidense y de la puesta en escena por parte de este equipo, este grupo de periodistas de la CBS. Y me llama la atención particularmente que la película refleja varias cosas. Primero, la libertad de expresión. Luego, la libertad de información. Luego, la libertad de empresa. La libertad de participación política en una organización partidista de acuerdo a las, digamos, ideologías que cada una de las personas que participarían en esa organización partidista tuvieran, y donde refleja realmente que hay un solapamiento de muchos derechos, derechos a los cuales nos permiten acceder para entender lo que es realmente la convivencia del ser humano en el planeta. Respetar los derechos de todos es una de las condiciones fundamentales de la existencia del ser humano intelectualizado. Y me refiero a este tema particular, intelectualizado, porque hay sesgos evidentes en la formación de cada individuo. Cada individuo escoge las carreras que le provocan, que le gustan, y dentro de toda esta libertad de organización de cada uno de ellos, adolecen los periodistas que se encargan justamente de este trabajo, de llevar una especie de análisis para que sea comprendido por el público que asiste a un elemento nuevo comunicacional que es la televisión. Y de hecho hay una frase final de Murrow donde dice que la televisión no debe dejar o no debe convertirse en un ente solamente de tubos, de amasijos de cable, etcétera, que debe cumplir una función un poco más allá del simple divertimento. Pero también hay una posición de derecho de la investigación que hace el Senado. Ahora, de la forma como se realiza esa investigación, es lo que plantea, a mi modo de ver, la película como abusivo, violento, agresivo, demostrando que todo el que se siente en el banquillo de ese grupo de senadores que van a hacer preguntas es ya una especie de condena per se. Y es entonces cuando la película plantea un tema interesantísimo que a lo mejor en algunos casos pasó desapercibido, porque era que el senador McCarthy preguntaba, hacía ciertas preguntas y luego abandonaba el lugar dejando la silla vacía para dejar que los demás continuaran con un interrogatorio a personas incluso que habían servido al servicio de investigación del FBI en los Estados Unidos. Es decir, la película trata de ensamblar o ensambla de manera muy interesante todos estos derechos de los ciudadanos expresados en el derecho que tenía la CBS de marcar una línea editorial para que se siguiera esa línea editorial, del derecho que tenían los anunciantes de escoger qué programa, en qué lugar iban ellos a colocar su producto y qué garantías tenía quien formaba parte como ancla o como investigador de ese tema acerca de la calidad de los productos. Inclusive hay una parte de un comercial que habla de la innovación que se está haciendo del aluminio cuando se viene de un sistema de combate, de guerra, donde todas las industrias estaban dirigidas a producir cañones, balas, camiones, etc. Allí se habla de una granja para vivir en paz. Cuestionamiento que me hago a mí mismo y que comparto ahora con las mentes brillantes que afortunadamente hoy nos acompañan en este cineforo. Y es que la manera como es abordado el tema del derecho individual con sus limitaciones que cada uno debe tener. La libertad de expresión tiene unos corchetes que son limitantes. No hay que difamar, no hay que ofender, no hay que decir cosas que no puedan ser comprobadas. La libertad de empresa tiene sus corchetes, tiene sus limitaciones. Tiene que ser una empresa de servicio para las comunidades. También el derecho que tienen, por supuesto, de participar en una organización política. Pero no hay un reflejo real de cuál es la tarima, cuál es el escenario que tienen los
televidentes para poder participar o dar una opinión con relación a lo que allí estaba sucediendo en el Senado. De hecho, el trabajo de los periodistas logra que este señor McCarthy sea investigado por el propio Senado y que después, evidentemente, sale de esa investigación. Se ha calificado como una cacería de brujas, pero yo diría que se trata de la imposición de los diferentes derechos que tienen los ciudadanos, las empresas, las organizaciones en el mundo social en el que nos movemos para poder dar su versión, para poder dar su, digamos, su posición ante la vida, ante la empresa, ante los comunicadores, ante el público, ante los anunciantes, y permitir que entre todos hay parcelas, hay nichos que tenemos todos que respetar. Eso es, abuelo de pájaro, un poco lo que observé en la película, pero me llamó mucho la atención que no tuviese una, y lo repito ahora de la forma como inicié el tema, que es lo que actualmente está sucediendo en Venezuela. Hay una persecución, hay una supresión de derechos, hay un solapamiento de yo soy más fuerte que tú y porque soy más fuerte hago que se cumpla lo que yo estoy planteando y no se respetan los espacios que son los que permiten justamente la vida no en paz, porque paz hay en los cementerios, sino en armonía. La clave de la existencia humana y de la vida en el planeta se resume en esa palabra, armonía, que todos respetemos lo que cada uno de ellos plantea o como empresa o como idea para que podamos discutir y llegar a un punto en común donde sea el intelecto y la inteligencia el que prive y no la violencia, el dinero, la fuerza bruta o la fuerza de las armas. Gracias, Tinedo. Sí, efectivamente, la película plantea, bueno, es que ciertamente los derechos humanos son interdependientes. Al tocar uno, pues se toca el resto. Algunos más, otros menos, pero ciertamente los estamos tocando y tú los acabas de nombrar, los que se tocan en la película. Andrés, bienvenido de vuelta. Qué bueno que puedes retomar la conexión con nosotros. Estábamos conversando, o Tineo estaba comentando acerca de si el hecho que sucede en la película, que está establecido en los años 50, cuánto de vigencia tiene aún en el país o en este contexto social en el que estamos nosotros envueltos, Andrés. Ya él lo tocaba desde el punto de vista periodístico. Ahora toquemos desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el otro lado. ¿Cómo lo puede abordar la otra cara de la moneda? Bueno, yo creo que la película, es decir, en la situación en la que estamos en Venezuela, donde hay tal complejidad, digamos, de una crisis, podríamos decir que total de derechos humanos, porque estamos viendo situaciones en distintos ámbitos, muy distintos ámbitos de la vida. Obviamente, pues eso permite que lo que estamos viviendo acá se pueda conectar con distintas realidades. Hay algo que me parece importante y que probablemente es un motivo de reflexión para mí, es cómo alguien que accede al poder político, en este caso, digamos, el senador McCarthy, cómo es alguien que puede, digamos, llegar a tener un poder absoluto para marcar la vida de las personas, ¿no? Eso es algo que es una preocupación que siempre he tenido y que obviamente se conecta con los derechos humanos, es decir, ¿dónde está el derecho a la defensa de las personas que eran señaladas, a quienes podían acudir? Prácticamente lo que se había establecido allí en el Senado de Estados Unidos era prácticamente un tribunal de la Inquisición sin posibilidades de defenderse, sobre todo porque muchas de las personas que fueron convocadas y llevadas allí, pues se había establecido ya como un cierto temor a ser señalado, porque
también algo que no está tan abordado directamente en la película, pero que tiene que ver con la pérdida de empleos, mucha gente que sencillamente no podía, una vez que había sido señalado por McCarthy, no podían volver a la industria del cine o al sector periodístico. Todo eso le daba, digamos, un poder a esta persona, y es la reflexión que yo hago, es decir, cómo una persona puede tener tal poder para cambiar la vida de otras personas, y el derecho, digamos, dónde está la posibilidad de que esas otras personas puedan, digamos, defenderse, puedan eh, contrarrestar los señalamientos, las acusaciones que hacía una persona en la película que finalmente era un dirigente político, era un actor político. Sí, sí, ciertamente la película plantea y va muy hábilmente siendo narrado esa situación por el guión de George Clooney, que por cierto hago la acotación, espero, no sé si, espero que haya algún estudiante de periodismo dentro de los que nos están acompañando la tarde de hoy, y bueno, y quienes vean luego después esta grabación que va a estar colgada tanto en el canal de YouTube del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello como en el propio canal de la Alianza, pues vean la película para que vean cómo era eso, y pero en la redundancia, el tema de trabajar con película, con film, lo que significaba trabajar en caliente al momento de editar y montar una noticia, y la adrenalina que eso genera, que en este momento, con la digitalización de las formas, pues, digamos, esas cosas de la vieja realización audiovisual se han perdido, ¿no? Pero bueno, Tinedo, quería hacerte aquí una pregunta justamente en este sentido, ya hablándole al periodista, porque hay un momento bastante especial dentro de la cinta, que es un momento muy emotivo, que es cuando finalmente, luego de la exposición de lo que estaba pasando con el teniente que estaba siendo descartado de la Fuerza Aérea Norteamericana por un supuesto de que era el tema este, lo que estaba envuelto en un sobre que nadie supo, nadie vio, nadie nunca le dio el contenido. Y es la emoción de los periodistas cuando logran que el teniente, a través de lo que ellos hicieron, el teniente pueda ser reinsertado en las filas de la Fuerza Aérea Norteamericana. El periodista, Tinedo, cuando logra este tipo de situaciones, de efectos, de circunstancias, de hechos, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué sucede cuando logra su cometido con informar y mantener a la gente informada? Gracias. Bueno, gracias, Ricardo. La función del periodista sin duda es la de servicio público, y trabajamos es para la gente, para los ciudadanos. Y es evidente que cuando alguien no tiene una tarima en la cual, o un recurso oficial al cual acudir para que sus derechos sean respetados, evidentemente recurre a los periodistas, cosa que ha pasado en Venezuela. En Venezuela los ciudadanos no tienen a dónde acudir para su defensa, y en consecuencia interpretan que los que de alguna manera tenemos oportunidad de pantalla o de una emisora de radio o de poder escribir en un periódico con nombre propio, que es nuestra marca de trabajo, acuden a uno para que sea el periodista quien los defienda. Y en consecuencia, por manpuesto, vienen las autoridades y atacan al periodista pensando que lo que el periodista está haciendo es algo inadecuado y fuera de ética. Una de las cosas fundamentales en el ejercicio del periodismo, sobre todo aquí en Venezuela, es que tenemos una ley de ejercicio del periodista y tenemos un código de ética que cumplir. Además de eso, una organización gremial en la que la ley establece que tienes que estar agremiado para poder ejercer el periodismo. Artículo controversial, artículo que se discutió muchísimo, artículo en el cual no cree mucha gente, pero está en la ley está aprobada, y la ley es dura, pero es la ley. De todas formas, en el tema que nos ocupa, hay en la película esa emocionalidad, porque el periodista siempre trata de lograr algo. Es un proceso de investigación que se está haciendo.
caso contrario a lo que sucede con el Senado y el senador McCarthy, donde por chisme, como lo dicen, ha sido usted acusada de tal y tal cosa, de participar en tal y tal partido. De hecho, a Murrow lo meten también en uno de esos temas. Lo acusan de haber participado y él después demuestra que no tuvo nada que ver con eso, que es una acusación falsa. Entonces es una especie de llevar a la gente a la guillotina sin derecho a la defensa. Hay una escena en la cual el auxiliar o el abogado que está con la persona investigada quiere opinar y McCarthy le dice, usted no tiene derecho a hablar, lo que tiene que hacer es hablar a través de su representado. Es la persona la única que tiene derecho a explicar y a responder. Pero se basa en el chisme en la mayoría de los casos. ¿Para qué? Para imponer una autoridad, como dijo Andrés, de hegemonía total. Yo mando y yo te acuso y ya tú estás condenado a perder tu trabajo, a ser señalado por el resto de las personas. Te creo un problema de opinión pública gravísimo, que como no tienes acceso al espacio, que además es público en el Senado, tú vas a estar condenado por la opinión de mucha gente. Y en aquella época donde veían personas comunistas hasta en la sopa, bueno, pues tampoco se habló mucho del tema de la reunión de Stalin, de Churchill y del presidente Roosevelt para convenir una especie de arreglo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay temas históricos ahí que quedan como abolidos, como que quedan en el aire, que es necesario en este tipo de foros y conversaciones sacarla para que los jóvenes, los estudiantes, comprendan el porqué de la realización de esa película. Y muy interesante el tema de plantearlo en blanco y negro, es decir, hay N tonalidades de grises entre el blanco y el negro, y eso lo plantea en la película en su forma de abordarla. No hay color, hay más bien un análisis, una tristeza, un pensamiento en blanco y negro, y en toda la gama de grises para que la gente tome una decisión de acuerdo a lo que está presentándose allí. ¿Quién era McCarthy? ¿Quién lo eligió? ¿A qué partido pertenecía? ¿Por qué él dirige esta operación de este macartismo contra personas acusadas de ser comunistas o simpatizantes o haber participado en el Partido Comunista? ¿Qué información venía de la Unión Soviética? Ninguna, una cortina de hierro, como declaró el propio Churchill, que era la Unión Soviética. Es decir, una serie de elementos que limitan el comportamiento del individuo para poder decir sus verdades. Lo estamos viviendo en Venezuela. Ahora se está discutiendo en la Asamblea la ley de reforma de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Esa no va a ser una ley para beneficiar al ciudadano que emite un chat o que opine en un Twitter o que saque una fotografía. Eso va a ser seguramente una ley para darle armas a un tribunal para que acusen y limiten más, lleven más a la oscurana todo lo que es el proceso de libertad de expresión garantizado en la Constitución, pero que la patean y la estiran y la encogen como si fuera un chicle. Gracias, Tinedo. Sí, ciertamente está en este momento esa reforma de la ley y eso me da pie, Tinedo, a la siguiente pregunta que también formularon los asistentes al día de hoy y se la comparto a Andrés para luego conectarla con otra idea que también tengo por aquí anotada. ¿Hasta qué punto, Andrés, tiene o puede el Estado inmiscuirse en la libertad de prensa? ¿Cuánto puede hacer el Estado en eso? Por favor. Tienes el micrófono apagado. Gracias, Ricardo. Es una discusión que sigue en boga porque hay posiciones absolutamente en extremo, digamos, liberales que plantean que el Estado no tendría que intervenir de ninguna manera en la libertad de prensa. Yo creo que el Estado tiene derecho a regular ciertos ámbitos, pero efectivamente
la posibilidad de expresarnos debe ser lo más amplia posible. Lo que en general hay bastante coincidencia es en la posibilidad de las responsabilidades ulteriores. Es decir, yo soy libre de decir todo lo que quiera, pero tengo que hacerme responsable de lo que digo, porque lo otro sería que el Estado establezca algún tipo de filtro para ver cuáles son esas opiniones o puntos de vista o informaciones que circulan. Creo que el Estado puede regular el ámbito en general de los derechos humanos, pero en el caso de la libertad de expresión creo que tienen que ser regulaciones, en todo caso ulteriores. Puede haber regulaciones a la libertad de prensa para establecer si no existe el tema del derecho a réplica, que es algo que es importante que exista, es decir, que no solamente tengan el derecho los medios de prensa a expresarse, decir, informar, sino que también ciudadanos que se vean afectados por esa libertad de prensa puedan rebatir y encontrar respuesta en esos propios medios de prensa. Pero allí, digamos, tendríamos que pensar en un Estado que regule, pero que no tenga un afán de control, ¿no? Como bien lo señalaba ahora Tinedo, un caso como el de Venezuela, ya con esta historia que tenemos de 2 décadas, donde cada ley, cada decreto, cada propuesta legislativa termina siendo una vuelta de tuerca para la censura, pues uno ya puede estar predispuesto y decir, oye, cualquier cosa que provenga de un Estado que ha cerrado medios de comunicación, de un Estado que ha generado, digamos, cierre masivo de medios, de un Estado que ha encarcelado periodistas, etcétera, pues uno tiene todos los números para sospechar que cualquier regulación que venga desde ese Estado va a tener por finalidad, pues, restringir aún más el derecho a la libertad de expresión. De hecho, parte de lo que uno entiende que hoy es la última frontera en el caso de Venezuela tiene que ver precisamente con este ámbito de las comunicaciones interpersonales que podemos hacer por las redes sociales, por los servicios de mensajería, etcétera, ¿no? Sí, y ese es justo el punto que iba a tocar ahorita, Andrés, porque dada el desmantelamiento del sistema de información tradicional venezolano, llámese televisión y radio, porque las pocas radios que quedan cada vez son menos informativas en el sentido de la libre expresión, el venezolano se ha visto en la necesidad o en la obligatoriedad de crear canales alternativos para mantenerse informado y para informar a otros de lo que sabe. Porque así como tiene derecho a saber, también tiene derecho a comunicar la información que posee. Entonces, ahora la pelota va para Tinedo. En este cambio de paradigma de transmitir la información, Tinedo, y de consumir la información, que al mismo tiempo el Estado ha ido cercenando cada vez más, ¿cómo queda el ciudadano? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Porque no puede ir a la televisión y decir, tengo un caso, porque no va a ser transmitido, y tampoco en radio. Gracias. Bueno, aquí hay 3 cosas que considerar. Sin duda, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de territorio, ciudadanos y autoridades. Las 3 cosas. Esa tríada es el Estado. Pero cuando se habla de la regulación, hay elementos a los cuales adosarse para hacer esa regulación. Y esa es la Constitución de la República en los países y las leyes de la República. En ese sentido, hay normativa de cómo hacer las cosas. En el caso venezolano, en el sistema presidencialista, que nos ha traído muchos lodos desde 1811 para acá, tenemos un sistema monárquico. El presidente tiene 6 responsabilidades de Estado: jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada,
rector de la política internacional, administrador de la hacienda pública y jefe de los servicios policiales de investigación y de seguridad de Estado. 6 funciones en un pequeño monarca que de allá hacia abajo, todos los demás son los yes men, sí, señor presidente, sí, mi comandante en jefe, sí, lo que usted ordene. Y entonces el Estado se constriñe en una sola persona, donde no hay una capacidad crítica del equipo gobernante. Me refiero a los ministros con sus diferentes responsabilidades. En ese caso, estamos hablando de acciones de gobierno y no acciones de Estado. Por lo tanto, al hablar de acciones de gobierno, es necesario entonces cambiar el sistema para que le permita a los ciudadanos una posibilidad de tener voz y voto a la hora de otorgar permisos de radiocomunicación, a la hora de respetar los diarios impresos, el respeto a las empresas de comunicación y el respeto que se debe obligatoriamente tener al consumidor de esa información, que es el gran público. Ese gran público, súper heterogéneo, el monstruo de 1000 cabezas, tiene diferentes religiones, diferentes condiciones económicas, diferentes profesiones, diferente manera de trabajar, ofrece a la universidad que le parezca más conveniente su aporte. Los estudiantes tienen derecho a escoger las carreras que quisieran. Por cierto, esta mañana veía la declaración del nuevo presidente de Ecuador, donde establecía una reunión con los 73 rectores de las universidades ecuatorianas para establecer la gratuidad de la enseñanza y de que todos los estudiantes ecuatorianos pudieran acceder a la carrera que quisieran y no que el Estado les diga qué es lo que deben estudiar. En ese sentido, esa película plantea el derecho que tienes de analizar y de investigar, pero deja por fuera la posibilidad de que el público tenga una manera de decir o de participar en las decisiones que tome, en este caso, el Senado. Está bien, se escogieron los senadores y son los que mañana o en las discusiones o en su participación van a tener desarrollos para el beneficio colectivo, cosa que se dirige de alguna manera a atacar al colectivo porque simplemente pensaban que estaban metidos en cuestiones que eran peligrosas para el Estado americano, pero no decían que era peligrosa para el gobierno americano. Entonces habría que separar bien claramente esa tríada: autoridades, ciudadanía y territorio. Porque en los Estados Unidos cada uno de los estados tiene una legislación independiente y, por supuesto, una columna vertebral que es la Constitución de los Estados Unidos. En ese sentido, la televisión tenía la obligación, y estos periodistas, la obligación de ser los representantes de aquellos que no tenían voz y, de acuerdo a su posición, defender lo que ellos consideraban es un derecho del ciudadano. De hecho, bueno, en una reunión con el presidente de la cadena, le dice, bueno, vas a tener que irte a los domingos en horario no estelar a hacer un programa, a hacer 5 cortes de programa que tienes que hacer porque tu programa ya, como lo estabas haciendo, no va más. ¿Por presión de quién? Por presión del propio Senado, del propio McCarthy, por presión de los anunciantes, por presión de la propia empresa como tal. Y aquí voy a introducir una idea que creo que es necesaria para que la comunicación en Venezuela pueda fluir de manera más armónica. Es necesario la creación de una televisión y de una radio de servicio público, en donde el actor principal sea el ciudadano, pero el ciudadano aporte, como una especie de club, el mantenimiento y sostenimiento de esa televisión o radio pública para que esa radio y esa televisión pública no tenga que ser obediente ni bajar el testuz ante la presión o empresarial o religiosa o política o gubernamental, para que se pueda conocer de alguna manera esa verdad que encierra la noticia, que es la verdad que nos interesa realmente a todos. Porque fíjense ustedes, cuando en la película
Morrow investiga, profundizan un poco más con las propias frases del propio McCartney, lo desnudan y lo colocan en una situación contra las sogas, como si se tratase de un combate en el cual ya él no tiene mucha capacidad de defensa. Le ofrecen un derecho a réplica, le ofrecen un derecho para que él exponga y que pueda rebatir las opiniones dadas por este periodista, que es la cabeza visible de un equipo de trabajo de hombres donde, y de mujeres, por supuesto, donde están investigando y hurgando un poco más allá del simple hecho de dar un titular o una información. Lo limitan fuertemente. La película hace esa crítica que dentro de las mismas organizaciones también hay células distintas con opiniones diferentes. Y aquí habría que hablar de esa comunicación corporativa, cuáles líneas verticales u horizontales de comunicación, cuáles son los códigos comunicacionales, porque los periodistas tienen unos códigos, los técnicos tienen otros códigos, el presidente tiene otro código. Comunicacionalmente hablando, hay que ensamblar un gran objetivo necesario para crear una especie de sistema en el cual el público pueda acudir con sus problemas y poder plantearlo. Esta creo que fue la idea inicial de las emisoras comunitarias, que después degeneraron en Venezuela en simples megáfonos de propaganda del régimen actual de gobierno, en sentido de darle a las comunidades la oportunidad de ser vocería para su propia comunidad y ayudar a resolver los problemas de esas comunidades, en particular de asistencia educativa, de seguridad, de salud y de empleo, entre otras cosas, y de mejoramiento de sus viviendas. Pero se distorsionó y se fue a convertir estas emisoras comunitarias en simples megáfonos de propaganda. De hecho, hay una emisora que se llama Radio Arsenal, que no habla sino de violencia y de la guerrilla y de cómo Fidel Castro desde la montaña de la Sierra Maestra logró bajar y tumbar a Fulgencio Batista. Es decir, hay una historia contada por una parte y desconocida por la otra. Y la película hace ese planteamiento. Vamos a investigar, somos un equipo de trabajo, pero no tenemos la fortaleza como una organización gremial de periodistas estadounidenses que pudiera decir en un momento determinado, nosotros defendemos la posición de este periodista porque este periodista está defendiendo a la comunidad. El periodista es de la gente, tiene que estar con la gente y tiene que trabajar para la gente. Ciertamente, gracias, Tineo. Estupendo abordaje y muy agradecido no solamente con tu participación la tarde de hoy, también con la participación de Andrés, que está con el tema también de la conectividad. Lamentablemente, Gregoria Díaz, periodista halagüeña que vive en Maracay, no se pudo conectar la tarde de hoy. Nos hubiese encantado tener su aporte, pero el sistema eléctrico no nos ayudó para que ella pudiera acompañarnos la tarde de hoy. Recordemos que la actividad de los cineforos es una realización de la unión y esfuerzo mancomunado de activistas y defensores de derechos humanos, entre los cuales también está el profesor José Bernardo Guevara, que es nuestro líder, que nos motiva y nos lleva a seguir adelante día a día con estas actividades. Contamos con el aporte fundamental y valiosísimo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, con el profesor Carlos Luzberti y Argelia Peroso, quienes nos posibilitan el uso de la sala Zoom cada jueves para hacer estas actividades. También contamos con el apoyo de REDAC y de CEPAS, de la Fundación Yucelia y de Acción por la Libertad, quienes en conjunto posibilitan este espacio. También, pues bueno, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @AlianzaEDH, tanto en Twitter como en Instagram. También tenemos nuestro canal en YouTube, donde van a poder ver este cineforo grabado el día de hoy, muy seguramente desde el fin de semana en adelante. Igualmente el cineforo va a estar colgado en el canal de YouTube de el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Tinedo, por acá nos pone una pregunta Germán Lick y dice, en la actualidad, ¿los líderes políticos controlan la información que se difunde en los noticiarios o en los medios? ¿Ellos tienen tanto poder así para controlar la información, por favor? Aquí tenemos nuestro propio McCarthy,
en Conatel. Conatel está pendiente del más mínimo detalle para llamar a las emisoras, para presionar. Es una espada de Damocles que tienen todos los medios, están encima de que si se dice algo o hay alguna crítica, algo que le molesta al gobierno, pues evidentemente la presión sobre las emisoras de radio o de televisión se ejerce. Porque ese es otro problema que tenemos que buscar la manera de resolver. El gobierno no puede ser quien otorgue los permisos para montar una emisora de radio o de televisión. O ahora me imagino que con la reforma, no quiero dar ideas, pero a lo mejor con la reforma de la ley resorte, también para tener un portal habrá que pedir un permiso a Conatel. Ya lo iniciaron con la Producción Nacional Independiente, que pretendía meter a cualquier persona a hacer funciones de periodista con un programa de radio en alguna emisora, con el agravante que quien tenía que hacerlo tenía que justamente someterse al pago de esa producción. Yo creo que sí hay una presión muy grande. Bueno, de hecho, hoy, 14 de mayo, 27 de mayo se están cumpliendo 14 años del cierre de Radio Caracas Televisión. Una emisora que tenía una sintonía total en todo el país, con un apoyo y un cariño en la gente, pero que lamentablemente no hubo una unión del resto de las empresas de telecomunicaciones, radio o televisión, en defensa de ese derecho, no de Radio Caracas Televisión de transmitir en señal abierta, sino del ciudadano de poder recibir una señal abierta que no tenía que pagarla, que era gratuita, pero que se nutría de la información de la publicidad. Publicidad que luego de desaparecer Radio Caracas Televisión vino a menos por cuanto no había la posibilidad de ir anunciando. Los cuñeros se llenaron, cubrieron los espacios, muchas empresas comenzaron a desaparecer, comenzaron a expropiarse las empresas, etcétera. Entonces los anunciantes comenzaron a bajar. Evidentemente comenzaron los medios también a tener problemas. Comenzó el cierre de los medios, la agresión a las emisoras de radio y la presión de Conatel contra todos aquellos que si no se limitaban a informar lo que no ofendiera al gobierno, podían seguir en el aire. Pero los que sí se metían en una investigación profunda corrían grave riesgo de ser cerrados. Eso ha pasado en Venezuela. Entonces aquí tenemos nuestro senador McCarthy en Conatel atacando a todo el mundo en algunas ocasiones por chismes o por cosas que se dicen, inclusive haciendo la presión directa sobre los propietarios de las emisoras. Porque otra cosa que hay que cambiar, el permiso de transmisión no puede ser otorgado por el gobierno. Debe ser otorgado por una organización de ciudadanos, de representantes de autoridades, de representantes de rectores de universidades y de representantes de la cultura venezolana. Es decir, un crisol de mentalidades que permitan el desarrollo cultural, informativo y educativo de los medios radioeléctricos en Venezuela. Y se me ocurre pensar que solo sería posible hacerlo en un sistema mixto parlamentario de gobierno, donde entre el presidente y el primer ministro existiese un poder ciudadano en el cual no solamente ser contralor de la función pública, sino además de eso, propiciar el desarrollo equitativo del pueblo venezolano. Es decir, un ejercicio de ciudadanía republicano que reconozca a la nación como tal, no a la república, sino a la nación. Todos los que estamos pisando este territorio cobijado bajo este maravilloso cielo que nos cubre como cúpula celestial. Necesitamos cambiar sistemas de gobierno y necesitamos cambiar muchas cosas para que los derechos humanos en Venezuela tengan realmente reconocimiento y protección. ¿Para qué? Para que cada ciudadano tenga a dónde acudir a reclamar la violación, si es que se produce, de sus derechos humanos. Estupendo, Tino, muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente Andrés creo que no se va a poder volver a conectar y estamos por terminar nuestro cineforo de la tarde de hoy, que ha sido muy fructífero. Espero que para todos ustedes que nos están acompañando la tarde de hoy
multipliquen la información y hagan llegar a todos sus amigos, familiares, compañeros y gente cercana esta valiosísima información que tanto Andrés ha compartido con nosotros y Tinedo. Tinedo, ante esta situación tan particular que estamos viviendo en Venezuela, la opacidad de la información, la falta de medios tradicionales donde el ciudadano pueda ir a informarse, evidentemente se ha creado una gran variedad de mecanismos para que el ciudadano se mantenga informado y en comunicación constante. Sin embargo, de acuerdo a tu criterio como presidente del Colegio Nacional de Periodistas, ¿qué debe hacer el ciudadano común, el ciudadano de a pie, para mantenerse informado de forma oportuna, certera y veraz, por favor? Bueno, hay una tecnología que nos ha puesto en las manos los teléfonos inteligentes y nos ha puesto en las manos estos medios a través del cual estamos conversando en esta tarde. Y yo recomiendo, aunque no me gusta dar recomendaciones ni mucho menos consejos, yo le recomiendo a la gente que sea desconfiada de todo lo que le llegue. Porque con el teléfono celular, todo el mundo cree en todo y nadie cree en nada. Entonces es una especie de contradicción cuando se publica algo que va en contra de lo que también molesta a la persona que está recibiendo el mensaje, y esto lo que hace es duplicarlo y rebotarlo, como decimos nosotros en nuestro lenguaje. Rebotarlo por todas partes dándole un grado de credibilidad y de respetabilidad. Evidentemente, se crea en este sentido un gran problema, porque no se verifica la información y no sabemos tampoco quién la está rebotando. No sabemos si se trata de un periodista, no sabemos si se trata de un ciudadano que conoce la materia en detalle, no sabemos tampoco si se trata de un laboratorio de desinformación que preparó esa nota para confundir un poco más a la gente. No sabemos qué pasa. De hecho, no sabemos qué pasa en el estado Apure, en La Victoria, en el río Arauca, en el frente de Colombia. No sabemos qué está pasando realmente con la gente que está allí. Han salido algunas informaciones enviadas por unos oficiales, unos militares nuestros apresados por la guerrilla. ¿Qué ha pasado en eso? La vocería oficial genera grandes dudas porque no habla con la claridad necesaria ni explica realmente qué es lo que está pasando. Así sucede con el caso del COVID. No sabemos realmente cuál es el número, cuál es la cifra, si está creciendo, está disminuyendo. No sabemos tampoco qué pasa con los hospitales. No sabemos qué está pasando realmente con las propias universidades, la necesidad que tienen, el crecimiento que necesitan, las clases presenciales o las clases virtuales. ¿Dónde está parado el ciudadano? No sabemos tampoco qué pasa con el combustible. No hay gasoil. ¿Por qué no lo hay? ¿Quién ha salido a explicar el por qué no hay gasoil? Simplemente se limitan a decir que se trata de las sanciones aplicadas a Venezuela. Y si en un principio se pensaba que las sanciones aplicadas no tenían efecto, pues la vocería oficial está reconociendo que ha tenido un gran efecto. ¿Y qué se hace? ¿Qué se pone de sacrificio o qué se actúa con humildad suficiente como para decir, señores, vamos a negociar porque es más importante mi pueblo que la gestión que yo esté realizando? Vamos a conversar para ver si resolvemos estos problemas. No, la soberbia enceguece a los gobernantes y entonces quieren imponer por la violencia lo que no han podido lograr convenciendo con obras útiles al país. Estamos viendo una gran cantidad de pilas cuando usted se dirige a Guatire o a Guarenas, que quedaron allí como un símbolo, no sé, triste de lo que no fue un desarrollo del metro hacia esa zona. Y si usted se va por la regional del centro, ve una gran cantidad de material de concreto a los lados de la autopista, en donde no se concluyó tampoco un tren que presuntamente iba a ir a Puerto Cabello, que lo iban a convertir en el gran puerto de recibir mercancía de afuera para transportarla por todo el país. ¿Dónde está ese dinero? Y ahora dicen que no pueden traer las medicinas por culpa de las sanciones porque no hay recursos económicos. La gente no es tonta, la gente conoce todas estas cosas y es necesario que se entienda
que se malversó un dinero que no cumplió la función fundamental que era dar felicidad, dar seguridad, dar salud, dar educación a los venezolanos y dar empleo, y que ahora se está culpando a un elemento extranjero, foráneo, por ciertos individuos que están siendo investigados por tráfico de drogas y a quienes han sido y a quienes han acusado de esta investigación, incluso hasta han ofrecido dinero por quien informe dónde están. La gente no es tonta. La gente cree cuando le hablas con la verdad, y cuando el periodista investiga buscando la verdad noticiosa, no otra, sino la verdad de la noticia, se consigue con que pisa callos, incomoda gente y vienen los bloqueos que impiden que el ejercicio del periodismo cumpla la función necesaria como preámbulo de la historia, porque todo eso queda registrado, que después va a permitir el estudio sociológico o antropológico o el estudio que quieren hacer psicológico, psiquiátrico, político, como sea, de cuál fue la salud o la enfermedad que vivió la sociedad de este tiempo. Wow, Tineo, estupendo, estupendo. Realmente un análisis absolutamente certero de la situación que estamos viviendo acá y que ciertamente coincido contigo. Creo que todos vamos a coincidir en el hecho que tenemos que contrastar la información que nos llega porque ciertamente no sabemos quién la está enviando y si esa información que estamos recibiendo es 100% veraz y certera. Le voy a pedir al profesor José Bernardo Guevara, por favor, que se involucre unos minutos con nosotros en esta charla maravillosa de la tarde de hoy y nos dé sus apreciaciones acerca de el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información, en todo este marco, esta película sobre la cual estamos trabajando hoy, que recordemos es Good Night and Good Luck, del director, productor y escritor y actor George Clooney. Profesor José Bernardo, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en primer lugar, nuevamente quiero agradecer al licenciado Tineo Guía y a Andrés, que también es de la casa porque es miembro de la Alianza, por el apoyo que nos dieron participando en esta actividad del día de hoy. Lo que han aportado es extraordinario porque ha involucrado no solamente la perspectiva en materia de derechos humanos, sino que igualmente ha habido un recorrido desde el punto de vista no solamente histórico, sino de su aplicación práctica a la realidad nuestra venezolana. Además, el licenciado Tineo Guía pues, ha hecho algunas propuestas muy interesantes. Yo creo que los estudiantes que están presentes en esta sesión que tenemos hoy, y como lo decía Ricardo, nosotros vamos a estar también promoviendo a través del Centro de Derechos Humanos de la Católica y además con el propio canal que tenemos de la Alianza, la difusión de esta actividad que estamos teniendo el día de hoy. En lo personal, creo que hay muchos aprendizajes de la película y que han sido abordados de manera muy apropiada, porque no solamente estamos hablando desde el punto de vista de lo que fue, digamos, una persecución prácticamente sin un derecho a la defensa, sin un debido proceso, que fue algo realmente injustificable, sino que por el otro lado llamó la atención de la defensa desde el punto de vista del medio empresarial que estaba asumiendo la investigación de este caso, que con coraje, con principios, pudo hacer frente a esta situación. Yo creo que el tema de la investigación hoy más que nunca se tiene que respaldar, es uno de los aspectos que quisiera resaltar con mayor profundidad de lo que ha sido la película y los aportes dados esta tarde, ¿no? Podríamos estar también desarrollando otro tipo de temas como el de la libertad de prensa y evidentemente las limitaciones desde el punto de vista que puede ejercer el Estado a la libertad de expresión, pero eso nos llevaría pues digamos, a seguir desarrollando pues con mayor tiempo todo lo que ha sido una excelente agenda esta tarde, ¿no? Entonces, nuevamente mi gratitud al licenciado Tineo Guía, a Andrés, y además pedirles, por favor, a los estudiantes, a los profesionales que nos han estado acompañando esta tarde,
para que difundan lo que ha sido esta actividad de hoy, porque va a estar disponible en nuestros canales, y que en la medida de lo posible, a partir digamos, de este material, se puedan generar algunas reflexiones, algunos aportes, sobre todo de manera puntual en lo que tiene que ver con el licenciado Tinedo Guía. Yo creo que él ha dejado la pelota en nuestra cancha. Así que ahora nos corresponde a nosotros tomar en cuenta esos valiosos aportes y realmente tratar de generar conversatorios o digamos, o algún tipo de focus group donde de manera específica se puedan abordar estas propuestas. Muchísimas gracias además, Ricardo, por esta oportunidad y al equipo organizador de los cineforos, encabezado por Ricardo, Germán Lick, Beatriz Bento, la propia Carla, Carlos Luzberti y con Argelia. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, por su extraordinaria aporte a la charla de la tarde de hoy. Y ahora le vamos a dar la palabra también al profesor Carlos Luzberti para que también nos dé sus apreciaciones acerca de este especial tema que hemos tocado la tarde de hoy, del derecho a la información y a la comunicación. Carlos, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, la verdad es que después de haber escuchado la intervención de Tinedo, la intervención de Andrés, es poco lo que yo pueda aportar. Creo y coincido en esto con José Bernardo, que son temas que tienen que seguirse discutiendo. Creo que la libertad de expresión se da por sentada y como se da por sentada siempre es fácil que esté amenazada. Y en la medida en que nos enfrentamos a esas amenazas y esas tentaciones autoritarias y totalitarias es que debemos estar muy pendientes. Desde ese punto de vista, pues bueno, el Centro de Derechos Humanos tiene una línea de investigación sobre libertad de expresión y acceso a información que coordina el profesor Carlos Correa, quien seguramente estará dispuesto a realizar y a seguir trabajando en este contexto, además de varias organizaciones que trabajan y que realizan defensa de profesionales de la comunicación desde el punto de vista legal cuando se enfrentan a esta serie de limitaciones. En ese contexto, pues, reiterar que, como ha dicho el sistema interamericano, la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y en función a eso, creo que buena parte de lo que pasamos en el país en este momento se debe precisamente a eso, a atropellos a la libertad de expresión que no fueron frenados en su momento y en algunos casos pues que fueron indebidamente conectados por algunas personas y entidades. Desde ese punto de vista, de vuelta, para sostener la necesidad de contar con unos medios de comunicación, tanto medios de comunicación tradicionales como los medios digitales, que puedan hacer uso de la libertad de expresión y que en esa lógica puedan pues ser ese perro guardián de la libertad en tanto y en cuanto son quienes nos proporcionan a la ciudadanía en general con la información necesaria para tomar decisiones e incidir en el ámbito público de la manera más acertada posible. Yo, pues bueno, lo dejaría hasta acá. De nuevo contigo, Ricardo. Gracias, Carlos, por tu extraordinario aporte y apoyo mes tras mes, día tras día, semana a semana con esta actividad de los cineforos. Tinedo, ya para ir cerrando, una pregunta que no puedo dejar pasar y que se la hacemos a todos los panelistas que nos acompañan los últimos jueves de cada mes. El cine es un vehículo comunicacional maravilloso que conecta a todos por igual, no importa religión, no importa credo ni movimiento político. En este sentido, porque son historias que pueden ser de ficción o basadas en hechos reales o adaptaciones de libros, en fin, no importa. La pregunta clave aquí que yo siempre le comparto a los panelistas es, ¿cómo el cine como vehículo comunicacional, y tú que eres experto en comunicaciones seguramente tendrás una experiencia maravillosa al respecto, cómo el cine nos puede ayudar para educar en derechos humanos, en su plena vigencia y en sus valores para que todos aquellos que no tienen muy clara la información o los conceptos puedan serles más cercanos y entenderlos de forma fácil? Bueno, la pregunta es altamente interesante.
Yo recuerdo que yo siempre, de pequeño, era un ratón de cine. Yo trataba los domingos, que era cuando podía ir al cine, reunir mi plata para irme a ver lo que eran las series o las series donde aparecía capitulada una determinada acción cinematográfica. Siempre el cine ha sido como una especie de templo en el cual uno entra y te concentras y vienes a participar casi que en la pantalla con los actores y que tiene su sesgo, por supuesto, porque tú te pliegas al bueno en contra del malo y vas viendo el desarrollo de una película de acción o de una película de corte histórico, como fue el Cid, la película del Cid que a mí me llamó mucho la atención, o Los Diez Mandamientos, o alguna película que habla de la Segunda Guerra Mundial. Con el advenimiento de la televisión se perdió un poco esa concentración de estar en un templo de arte, como es un cine, en el cual en una butaca tú podías ver. Y para competir con la televisión, donde podías ver también películas, series con la luminosidad necesaria y con la distracción que podías tener con relación a las diferentes personas o movilidades que había a tu alrededor, concentrarse no era fácil. Y por eso las telenovelas y las películas que se pasaban, cada vez que alguien iba a conversar, decía, no, ya va, espérate, que estoy atendiendo este capítulo, estoy atendiendo qué es lo que le va a decir fulano a Perenceo, espérate, ahorita hablamos, ya va. Entonces rompía un poco la comunicación, que era justamente tal vez para comentar acerca de lo que la televisión estaba presentando en ese momento. Y ahora, con el Netflix y con una serie de empresas que te proveen de películas, tú tienes la posibilidad de escoger qué vas a ver. Se ha segmentado mucho la capacidad de ver películas, pero es un elemento fundamental porque tú has tocado la palabra clave. Son historias y la historia es muy atractiva siempre. Y si ese actor o esa actriz o ese desarrollo o ese nudo que hay que desarrollar en la película es interesante, bueno, en 45 minutos o en una hora ya tú tienes una idea muy general, muy completa de lo que la película te ofrece. Y la película y el cine te reconocen como espectador, que es algo muy importante. Te sientes presente en el planteamiento que el cine está haciendo, o que el director quiso hacer, o las escenas, o la concatenación de imágenes, o los diálogos, o los colores. Yo te confieso que cuando voy a ver una película comienzo a sufrir, y comienzo a sufrir porque veo si los colores están adecuados, si la profundidad de campo, si la fotografía, si el diálogo corresponde, si hay sincronía en los labios, cuando hay un doblaje, etcétera, y si la película tiene un argumento coherente y razonablemente agradable. Y si la música también marca dentro de la película una idea, un camino, una vía. Entonces, bueno, pero después que uno pasa por toda esa etapa, es una cuestión casi que involuntaria. Después vienen los comentarios, pero no, ¿cuántas personas se quedan al final a ver quién fue el que dirigió, quién maquilló, quién hizo el vestuario, quién hizo la adaptación, dónde hicieron la fotografía? Porque esos créditos salen es al final. Y a veces a una velocidad que niegan un poco el trabajo técnico para realizar una superproducción cinematográfica. El cine es una pasión. El cine es un lenguaje utilísimo para hacer que el ciudadano sea justamente eso, ciudadano. Gracias, Tineo. Ciertamente el cine es emoción, son historias que te conectan con mundos posibles y gracias a la magia del cine estamos hoy, esta tarde, conversando nosotros y ustedes que nos acompañan la tarde de hoy. Gracias, Tineo. Gracias, Andrés, al profesor Andrés Cañizueles también. Gracias a Gregoria Díaz, que estuvo conectada 3 minutos antes de arrancar, pero bueno, desafortunadamente se le fue la luz y no pudo compartir la tarde de hoy. De verdad, ha sido una charla muy fructífera, muy profunda, que me encantaría seguir conversando con ustedes, pero bueno, como todo tiempo en televisión, Tineo, es finito, y quienes estamos detrás de cámara, también tenemos ese pequeña, y trabajamos detrás haciendo audiovisuales, tenemos esos pequeños detalles que cuando vemos un audiovisual estamos viéndole cualquier cosita por allí hasta que caemos en el disfrute de la historia, que es realmente para lo que nos sentamos ahí al ver la película, bien sea en tu casa o en la sala
de una sala de cine, que esperamos que prontamente podamos volver de forma normal a ellas. Ricardo, yo te quiero agradecer la posibilidad de participar en esto, que sigan adelante, a todos los que de alguna manera se han conectado. Y bueno, otra manera de censurar es que te quiten la electricidad. Esa es otra manera de evitar que la gente se comunique, porque una sociedad que no se comunica es una sociedad que se deshilacha, se deshace. La comunicación es fundamental porque es el don maravilloso de enlazar el pensamiento con la palabra y llevarla para establecer un tema de discusión adecuado de convenir o de no convenir. Mil gracias de verdad por la invitación. Gracias, Tineo. Bienvenido. Este espacio es tuyo. Compártelo. Seguramente nos vamos a seguir conversando más adelante porque este es el 9º. Estamos por cumplir el año y vamos a seguir. El último jueves de cada mes vamos a estar con nuestros cineforos de la Alianza de Educación para Derechos Humanos. Gracias al equipo que nos ayuda todos los días a hacerlo, a la licenciada Germán Lic Ríos, al profesor José Bernardo Guevara, a la doctora Beatriz Bento, a Carla Ávila Morillo, que en estos momentos está un poquito alejada por temas personales, pero que esperamos próximamente se reincorpore también al equipo, a toda la gente que está, activistas y defensores que son parte de la alianza que hacen posible esto, pero muy especialmente a Carlos Luberti y a Gelia Peroso del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quienes nos apoyan y posibilitan que estemos conectados los jueves a través de la sala Zoom del Centro de Derechos Humanos, también a Acción por la Libertad, a Fundación Lucelia, a CEPAS y a REDAC. Gracias a todos por estar hoy jueves 27. Nos vemos el jueves, el último jueves del mes de junio, ya con una actividad que próximamente estaremos informando, y los invitamos pues a seguirnos en las redes sociales de la Alianza en Educación para Derechos Humanos, que es @alianzaedh, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, recordamos que esta grabación luego va a estar colgada tanto en el canal del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello como en el canal de la Alianza. Gracias a todos, feliz tarde, corran la voz y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias para todos, feliz tarde.